Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy nosotros hablaremos sobre una sentencia que habla sobre el daño moral. Identificación del caso. Instancia procesal, juzgado 35º de lo civil, primera instancia. Autoridad que emite la resolución, jueza Magdalena Mendoza Guerrero. Partes involucradas, actor chofer del vehículo, demandada, persona física con actividad empresarial a nombre de quien se encuentra dada de alta en el establecimiento. Inclusión de terceros, empresa de neumáticos. Hechos que dieron origen a la litis. Un establecimiento mercantil dedicado al comercio de partes automotrices vendió a una persona física dos neumáticos cuya fecha de caducidad se encontraba vencida por más de 10 años. Posteriormente ocurrió un accidente automovilístico por haber estallado uno de los neumáticos adquiridos, cuya causa, según el comprador, se debió al mal estado de la llanta, razón por la cual presentó una demanda contra la vendedora, reclamando, entre otras prestaciones, el reembolso de la cantidad erogadas por dichos neumáticos, así como una indemnización por daño moral que sostuvo le fue ocasionado. La relación con los elementos de la responsabilidad civil o exposición breve de conceptos clave es la responsabilidad civil, que consiste en la obligación de quien acusa o causa un daño a otro para repararlo. Este daño puede ser originado por el incumplimiento de un contrato o por la violación del deber genérico a toda persona de no dañar a otra. Segundo, la responsabilidad extracontractual puede ser objetiva o subjetiva. La responsabilidad subjetiva consiste en deber reparar un daño provocado por la culpa o negligencia, mientras la responsabilidad objetiva proviene del daño ocasionado por el uso de objetos peligro, aunque no se obre ilícitamente. Ahora bien, los elementos para acreditar la responsabilidad excontractual. En la subjetiva son: el primero, hecho u omisión ilícita; el segundo, daño; el tercero, nexo y causal entre hecho y daño. Asimismo, se deben analizar el vínculo que nace en la realización de los hechos dañosos. Y por último, las pruebas del actor. La confesional a la cargo de la demandada, documental en dos acuses de recibo de declaración de ejercicios 2017 y 2018, documental en fotostática de factura de adquisición en dos llantas, documental en facturas de montaje y balanceo de llantas, documental en evaluación psicológica, documental en catálogo de llantas exhibidas por el tercero interesado, o sea, la empresa. Neumáticos que pone a disposición de peritos, pruebas periciales en materia de tránsito terrestre, psicología, ingeniería civil, la instrumental de actuaciones y presunción legal y humana, fotografías de las llantas dañadas. Pruebas del demandado, confesional de la parte actora, instrumental de actuaciones, presunción legal y humana. Análisis por parte del juzgador. Puesto que en el presente asunto quedó plenamente acreditado el hecho ilícito en obligación de debido cuidado, incurriendo en una conducta negligente, lo cual derivó en el accidente al no contar los neumáticos vendidos con las condiciones necesarias para su uso y comercialización, por lo que indiscutiblemente se tiene por acreditada la afectación de valores morales indiscutibles como la dignidad, los sentimientos o la autoestima. Uso de criterios jurídicos. Conforme a la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el respecto del derecho de reparación del daño causado es el que determina la indemnización. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. La juzgadora estima procedente imponer una condena a la parte demandada por el concepto de indemnización como compensación por los daños ocasionados a la parte actora, al surgir el deber de reparar el daño inmaterial por concepto del daño moral, que comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas. Resolución del asunto. El sentido de la resolución. Se tiene acreditado el nexo causal entre el hecho ilícito y la afectación sufrida, pues la parte demandada dejó de realizar actos de cuidado a los que se encontraba obligada, causando un daño. Fundamentos jurídicos. La comprobación objetiva del daño moral que se establece en el artículo 1961 del Código Civil de la Ciudad de México, que se refiere a la afectación a los sentimientos que la accionante argumentó que le fue ocasionado a los miembros de sus familiares que viajaban en el automóvil como consecuencia directa del hecho ilícito que fue cometido por la demandada al vender las llantas fabricadas en 2003 sin que se le hubiera hecho de su conocimiento. El artículo 2108 del Código Civil de la Ciudad de México, que se refiere a la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, que en esto se genera la sentencia definitiva en los autos del juicio ordinario civil, en el cual se reclamó el pago ocasionado por responsabilidad extracontractual u objetiva, que la parte actora acreditó procedencia de su acción y la parte demandada no acreditó sus exenciones y defensas.
Por lo tanto, la juzgadora condena a la parte demandada a pagar la parte de indemnización por los daños ocasionados a la parte actora por la cantidad de 1 millón de pesos por el daño en material ocasionado y pagar 7,229 pesos por concepto de reparación material, cantidad de que debe pagar en el término de 5 días al causar ejecutoria la sentencia, y pagar 12,920 pesos por la reparación material.